cercado entre tu pueblo, novio digno eres Yahshua, gobernando a tu reino con tus vestiduras blancas, gloria grande lleva tu nombre, reviviremos cuando nos nombres, subida acá, venida acá. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit de Yahshua. Tengan todos ustedes y Shabbat Shalom, amados hermanos, a todos. Tengan todos bendiciones de Elohim. En esta ocasión vamos a estar viendo la Parashá Vayishlach, que habla acerca de cuando Jacob regresó por fin a la casa de sus padres después de haber dejado a Labán en el desierto. Cuando Jacob regresó, él tenía muchísimo temor porque él pensaba que su hermano Esab todavía tenía mucho odio y mucho rencor porque le había quitado la primogenitura y porque le había quitado también la bendición de su padre. Entonces él pensaba que lo iba a matar. Cuando él iba acercándose a él, envió varios mensajeros delante de él para que le dieran varios regalos a su hermano Esab para ablandar su corazón. Y cuando Esab se encontró con Jacob, Jacob se acercó a él con mucho temor, pero Esab lo abrazó, lo besó y lloró y lo perdonó por todas las cosas que habían pasado en el pasado. Esta parashá también se me hace muy emotiva porque habla de dos hermanos que, a pesar de el odio que le tenía Esab y el rencor, al final de cuentas lo pudo perdonar. También habla de cuando Jacob se encontró un malaj o un enviado de Elohim y luchó contra él. Entonces Elohim le cambió el nombre de Jacob a Israel porque había luchado contra Dios y había vencido. Espero que les guste esta parashá, es muy bonita. Y yo soy la Jod Rachel, esto es Bajo el Talit de Yahshua. Suscríbanse al canal y nos vemos. Toda Rabá. Que tengan un excelente Shabbat Shalom. Esta parashá se titula Vayishlach, que significa se estableció y se asentó. Comienza en Génesis 32:3 y termina en Génesis 36:43. Esta parashá cuenta con 7 aliyás, igual que todas, en 7 partes. Cuando Jacob envió mensajeros a su hermano Esab para reconciliarse con él. En la segunda aliyá le envía regalos y lucha con un mensajero de Elohim. En la tercera parte, Jacob divide a su familia en 2 campamentos. En la cuarta parte, Jacob y Esab se encuentran. En la quinta aliyá, Dina, la hija de Lea, sale con las hijas de la ciudad y es abusada por el hijo del rey. En la sexta parte, Jacob erige una piedra y la unge y nos habla de su muerte. Y en la séptima y última aliyá, la descendencia de Esab. La parashá comienza cuando Jacob envió mensajeros a la tierra de Seir para dar regalos a su hermano Esab. La palabra malaj en hebreo significa mensajeros o enviados. Aunque fue traducida como ángel, podría ser solo un emisario. En este caso, Jacob envió a sus siervos a decirle a Esab que había estado morando en la casa de Labán y que ahora era el dueño de mucho rebaño. Ellos le dijeron: hemos visto a tu hermano Esab y ahora viene hacia ti con 400 hombres. Entonces Jacob tuvo gran temor y una gran angustia, porque Jacob era un hombre pacífico, al contrario de Esab, que era un cazador intrépido. Jacob no tenía las habilidades de Esab y tuvo que pasar varias pruebas. El nombre de Israel significa el que gobierna y el que prevalece con Elohim. Jacob dividió su campamento en 2. Pensando que si Esab venía y destruía un campamento, el otro escaparía. Y comenzó a orar con gran angustia y humildad, pidiendo: líbrame ahora de mi hermano Esab, porque le temo. No venga y me hiera a la madre con los hijos.
Tú has dicho, Elohim, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar. Será tan grande que no se podrá contar por la multitud. Y envió un presente a su hermano de 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 borreguitos, poniendo un espacio entre manada y manada. Y les dijo a sus siervos que cuando lo encontrara le dijesen: esto es un presente de tu siervo Jacob, he aquí que él viene detrás de nosotros. Jacob lo hizo para calmar la ira de su hermano de poco en poco. Jacob fue sabio y utilizó esta estrategia para darle tiempo a Esab de irse calmando. Él quería que su hermano Esab se diera cuenta de que él estaba siendo humilde y que estaba restituyéndolo por el daño que le había causado al robarle la bendición. Así que al encontrarse con él por último lugar, ya no estuviera enojado al decir mi señor y humillarse como siervo suyo. Aquella noche, Jacob tomó a sus esposas y a sus hijos y los apartó del campamento, llevándolos del otro lado del arroyo. Luego se le apareció un varón y luchó con él hasta rayar el alba. Cuando el varón vio que no ganaba, le dislocó el hueso del muslo a Jacob y le dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob se dio cuenta de que este hombre era un malaj, era un ángel de Elohim, y no lo soltó y se aferró a él con todas sus fuerzas, y le dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. Y él le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Jacob. Entonces el varón le respondió: ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Jacob le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le contestó: ¿por qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob llamó a ese lugar Peniel, porque dijo: vi a Elohim cara a cara y fue librada mi alma. Y al salir el sol salió de ese lugar y cojeaba de su cadera. Por esto los hijos de Israel no comen el tendón, porque recuerdan a Jacob. Cuando Jacob vio a Esab, separó su campamento en dos, por primera vez haciendo una señal profética de que el pueblo de Israel se dividiría en dos. La casa de Judá, que son los judíos que viven en Israel, y la casa de Israel, que está dispersa entre las naciones, que son las 10 tribus perdidas. Como estaba en los tiempos del rey David, él reinó sobre Yehudá durante 7 años y 33 años en todo Israel. Como dice en 2 de Samuel 2:4, y vinieron los varones de Judá y ungieron, y en el capítulo 5, verso 5, a David por rey sobre la casa de Judá. En Hebrón reinó 7 años y 6 meses después de la muerte del rey Salomón. El reino fue dividido en 2 naciones. En Primera de Reyes 2:19 dice: así se apartó Israel de la casa de David. En Segunda de Crónicas 10:19, Efraín por un lado y Judá por el otro. Jacob, en gran angustia, dijo: digno soy de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado, mi vara, crucé el río Jardén. Su oración la hizo con fe y con confianza en el Eterno, sabiendo que su descendencia sería tan numerosa como la arena del mar. Él oró con toda sinceridad. Cuando Elohim lo oyó, tuvo misericordia de él y lo protegió de la ira y de la venganza de su hermano. Aunque lo que para el hombre es imposible y no tiene ninguna solución, para Elohim no lo es, porque Elohim acomoda las cosas y nos pone el camino libre para poder realizar las cosas que deseamos.
Jacob no fue negativo en ningún momento a pesar de su gran aflicción, porque su familia corría peligro. Siempre creyó y se refugió en Elohim. El propósito de ser instruidos es tener la seguridad, la fe, la sinceridad, porque antes de que hayamos pensado lo que vamos a decir, Elohim ya lo sabe, porque nos conoce muy bien, porque Él es nuestro creador. De nada sirven los rezos aprendidos de memoria, porque valen más las oraciones salidas del corazón. Si nuestro culto a Elohim es racional y consciente, cada cosa que decimos tiene un significado en el mundo espiritual. Seguir costumbres y tradiciones religiosas no sirve de nada. El espíritu de Elohim nos ayuda a discernir el amor y acercarnos y a actuar. Tal vez creamos que hemos sido llamados, o tal vez solo hemos ignorado el llamado de Elohim o no nos hemos dado cuenta. Pero si vemos las cosas de la manera que Él las ve y si leemos su palabra en las Escrituras, podremos conocerlo mejor para acercarnos a Él. Y así podemos darnos cuenta de las señales cuando Él nos habla. Si mostramos interés en saber de Él, Él se acercará a nosotros y nos revelará sus secretos. Si nos esforzamos, aunque al principio sea difícil, como está en 2 de Corintios 12:10, por esto me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y angustias, por amor al Mesías, porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Significa que no importa si el mundo no nos entiende, o si en algún momento flaqueamos, porque entonces es cuando más clamamos, y cuando más llamamos al Eterno, Él nos escucha. En Romanos 8:26 dice, y de la misma manera también el Espíritu. Él nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y en Mateo 6:30 dice, si Elohim diste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al fuego, ¿no hará mucho más por nosotros, hombres de poca fe? Esto es que si no sabemos cómo decir las cosas de todas maneras, Elohim nos entiende, porque Él sabe lo que sentimos. Además, nosotros valemos más que las flores y que la hierba del campo. Si a ellas les provee, con más razón a nosotros que fuimos creados hombres y mujeres. Ahora que Jacob había dejado atrás a Labán, después de haber pasado un grave peligro, tenía que enfrentar a su hermano Esab. Él oró con todas sus fuerzas para librarse de este peligro. En 1 de Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Elohim, que no permitirá que seáis tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también el escape a fin de que puedan resistir. Así como vuestro padre Abraham obedeció cuando Elohim le dijo, sal de tu casa, de entre tus parientes, a la tierra que yo te mostraré. Esto es muy parecido a regresar del exilio de vuelta a la tierra prometida, salir de la identidad de sus naciones y volver a la identidad israelita, dejar a su familia en las costumbres y tradiciones del mundo y regresar a la familia del Mesías, para poder recibir las bendiciones, las que están profetizadas en Hebreos 11:24. Escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Elohim, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio por seguir al Eterno que los tesoros de los egipcios, porque Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Así fue como hizo Moisés. Moshe, rehusándose a ser llamado el hijo de la hija del faraón, escogió ser maltratado antes de negar su origen. Él nunca negó que era hebreo y se negó a disfrutar de los placeres temporales de Egipto, considerando como mayores las riquezas de Elohim. En Mateo 5:11 dice, dichosos seréis cuando os insulten y os persigan, y digan todo tipo de cosas sobre ustedes falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque la recompensa es grande, porque así persiguieron también a los profetas que fueron antes de ustedes. Elohim le pasó la bendición a Jacob, que había sido de Abraham, luego de Isaac,
La arena de la orilla del mar significan los hijos físicos de Abraham, y la arena del resto del mar son los demás descendientes que perdieron su identidad entre las naciones. Cuando Jacob oró por sus descendientes, oró por el pueblo que regresaría a vivir con los suyos, el regreso de los judíos a su verdadera familia, a la tierra de Israel. Los hijos de Jacob estaban en peligro por causa de Esab, porque Esab representa los placeres del mundo, ya que cambió su primogenitura por un momento de comodidad. Ahora los hijos de Jacob están redescubriendo su identidad hebrea, luchando contra el sistema del mundo para vencer al paganismo y volver a la casa de Elohim. En Revelación o Apocalipsis 7:9 dice: Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Elohim, que está sentado en el trono del Cordero. También dice en Revelación: Estos son los que salieron de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Jacob pasó la noche en ese lugar y se preparó por si su hermano lo atacaba. Esta vez Jacob no iba a huir de Esab. Ahora estaba obligado a rectificar y restituir a Esab por haberle robado la bendición. Era una lucha física y espiritual. Jacob tuvo que utilizar su astucia y enviar a sus emisarios con regalos antes de que él llegara, junto con la oración, uniendo fuerzas con Elohim para lograr su propósito, porque al orar descargó toda su angustia sobre Elohim, confesando que tenía miedo. Elohim le dio fuerzas para enfrentar a su hermano. Jacob estaba quebrantado y se puso en manos del Creador. Cuando era más débil, fue más fuerte. La palabra hebrea Bayuhal significa prevaleció y viene de la raíz Yahol, que significa poder, vencer, prevalecer, sufrir, y por eso se traduce como luchó con Elohim y venció. A Jacob se le llamaba el engañador o el impostor, por lo que le había hecho a su padre ciego de suplantar a su hermano Esab. Por eso el mensajero le preguntó: ¿Cómo te llamas?, para que él confesara quién era en ese momento. Y al hablar tuvo una transformación interior, después de haber luchado, y fue muy profunda, porque nuestro Adón Yahshua dijo: el que pierda su vida la hallará. Entonces por esto el mensajero le dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. Y como Jacob había vencido a Labán con obediencia al Eterno, con rectitud y humillándose ante Elohim, con sinceridad y verdad, esta vez no hubo trampa y fue una lucha digna sin engaño. En el libro de Revelación o Apocalipsis lo reitera en los capítulos 2 y 3, estos mensajes que fueron dados a las comunidades judeo-mesiánicas de Asia Menor. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Elohim. Al que guardaré mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y regirá con vara de hierro como vasos de alfarero. Como estos son hechos pedazos, como yo también he recibido la autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El vencedor será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en el trono, como yo también vencí y me senté en el trono de Elohim. Por esto un israelita lucha, se esfuerza, persevera,
prevalece, tiene fe, ora y se aferra a Elohim como Jacob se aferró al Malaj hasta conseguir lo que quiere. La vida eterna es conseguir un nombre nuevo, así como Elohim le dio a Jacob un nombre nuevo, para no sufrir la muerte segunda y vestirnos con vestiduras blancas y ser columna en el templo de nuestro Elohim. Es necesario haber sido quebrantados para vivir la transformación personal y espiritual, prevalecer en lucha hasta alcanzar la madurez. Lo que le pasó a Jacob nos lleva al Salmo 22:14, donde nos habla de Yahshua. Él dice: soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Al amanecer, Jacob había descargado toda su angustia sobre Elohim, y el sol brilló para él, como está escrito en Malaquías 4:2. Mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud de sus alas, y saltaréis como terneros del establo. Esto también se refiere a la venida del Mesías, porque Yahshua es llamado el sol de justicia, donde los muertos serán levantados y los enfermos sanados, y todo Israel será salvo. Cuando la descendencia de Jacob clame por ayuda y angustia, al ser quebrantado vendrá nuestro Mashiach Yahshua, como está en Zacarías capítulos 12 y 14. Al salir el sol, esto simbolizó la resurrección, como está en Marcos 16:2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro de Yahshua, cuando el sol ya había salido. Cuando hablamos de la angustia de Jacob, también se refiere a la aflicción. Esta aparece en Jeremías 37. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Esto es una profecía del final de los tiempos. En la gran tribulación, Jacob estuvo exiliado de su casa viviendo con Labán, igual que el pueblo de Israel está exiliado viviendo entre la idolatría. Para regresar a su casa, tuvo que pasar por una gran prueba y angustia, tribulación y persecución, antes de entrar a su casa. Igual le sucederá a los creyentes, así como está en Hechos 14:22. Es necesario, a través de muchas tribulaciones, entremos al reino de Elohim, y el vivir en paz con los demás nos prepara para lidiar con el mundo y madurar. Jacob dividió su campamento en dos. Cuando vio a los 400 hombres que acompañaban a Esab, repartió los niños entre Lea y Rachel con las 2 siervas. Puso a las siervas con sus hijos adelante, luego a Lea y sus hijos, y por último a Rachel con su hijo Joseph. Entonces Jacob fue delante de todos ellos, dejando distancia entre cada grupo. Al acercarse a Esab, se inclinó a tierra durante 7 veces. Esto lo hizo con los brazos extendidos, hasta que llegó a su hermano Esab. Su hermano Esab corrió a su encuentro y lo abrazó y lo besó, echándose sobre su cuello, y lloraron. Al ver a sus mujeres con los hijos, le preguntó: ¿quiénes son estos? Y Jacob le respondió: son los hijos que Elohim le ha dado a tu siervo. Luego llegaron ellas con los niños y se inclinaron. Después llegó Lea con sus hijos y también se inclinaron. Y por último llegó Rachel con su hijo Joseph y se inclinaron. Luego Esab preguntó qué eran esos grupos de animales que Jacob había enviado antes. Entonces le contestó: es un regalo para hallar gracia ante los ojos de mi señor. Pero Esab le dijo: yo tengo suficiente, que sean para ti, hermano mío. Pero Jacob insistió, y Esab lo tomó. Luego Esab quiso acompañar a Jacob para cuidarlo durante el camino, y Jacob dijo: tengo niños tiernos y ganado parido. Si se fatigan en un día, morirán. Déjame ir al paso de niños hasta que llegue yo a Seir. Y Esab dijo: te dejaré a mi gente. Y Jacob preguntó:
¿para qué es esto? Así volvió Esaú ese día a Seir, y Jacob fue a Sucot. Edificó allí su casa y hizo cabañas para su ganado, y llamó a aquel lugar Sucot. Después viajó a la ciudad de Siquem o Shechem, en Canaán, y compró parte del campo donde montó su tienda. Él pagó 100 monedas a los hijos de Amor, y erigió allí un altar, llamándolo el Elohe de Israel. Tiempo después, Dina, la hija de Lea, salió a juntarse con las hijas de la ciudad, y la vio Shechem, el hijo del rey Hamor. Cuando la vio, la agarró y la violó. Él la humilló, pero él estaba fuertemente atraído hacia el alma de Dina, y se enamoró de la muchacha. Él trató de ganar su afecto. Cuando se dice que él estaba ligado a su alma, significa que las almas se ligan en el sentido espiritual, como si fueran una sola alma. Las almas se unen. Lo que le pasa a una, la otra lo presiente, porque existen las ligaduras del alma, de una hacia otra, y no se pueden soltar, aunque físicamente no estén unidas. Shechem habló con su padre para que fuera con Jacob a pedirla como esposa, pero cuando Jacob oyó que él había deshonrado, esperó a que sus hijos llegaran del campo. Los hermanos de Dina se entristecieron y se enfurecieron mucho por la vileza que Shechem había hecho con Dina. Pero el rey Hamor les dijo: el corazón de mi hijo se ha pegado al alma de su hija. Por favor, dásela como esposa y únanse en matrimonio. Únanse con nosotros y la tierra estará disponible. Será para ustedes y vivirán, ganarán y adquirirán posesiones. Solo díganme y aceptaré lo que me pidan. Pagaré tan grande dote como ustedes me digan. Shimón y Leví le dijeron que necesitaban que todos los del pueblo se circuncidaran, para que así pudieran tomar a mujeres israelitas como esposas. También Shechem y su padre tenían que circuncidarse. Entonces a ellos les pareció justo, porque así creyeron que podían habitar juntos los dos pueblos. Pero al tercer día de la circuncisión, cuando ellos estaban con dolor, entonces Shimón y Leví tomaron sus espadas y descendieron a la ciudad, matando a todos los varones, a Hamor, a Shechem y los demás hermanos de Dina. Saquearon la ciudad, vengaron la deshonra de su hermana, llevándose los rebaños y tomando a las mujeres como cautivas. Los hermanos de Dina se enojaron, porque aparte de la humillación por haberla violado, también estaba el delito de fornicación, por haber sostenido con ella un acto sexual, sin haber tenido antes un pacto matrimonial. Por eso pidieron la circuncisión, porque ese tipo de cosas no lo hacen un hombre ni una mujer israelita, los que están adentro de los pactos, y tampoco lo hacen con personas no creyentes en el Elohim de Israel. Aunque vivan mezclados entre los no creyentes, siempre celebran un pacto matrimonial con quienes se han convertido a su Elohim bautizándose en el nombre de Yahshua, y no pueden sostener relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso es fornicación. No pueden concebir hijos antes del matrimonio. En Efesios 5:5 dice: porque con certeza sabéis que ningún fornicario, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino del Mesías. Nuestro Elohim en 2 de Corintios 6:14 dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y en Corintios 7:39 dice: la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere,
está en libertad de casarse con quien desee, pero siempre en el Señor. Significa que una mujer, incluso con hijos, puede volver a casarse mientras no tenga marido. Cuando Jacob supo lo que le había sucedido a su hija Dina, les dijo: ustedes han hecho que me odien para ser maldito a los ojos de los habitantes de la tierra, entre los kenaní, los cananitas y los perizzitas. Ellos se juntarán, pues yo no tengo mucha gente, se reunirán contra mí y me cortarán en pedazos. Seré totalmente destruido con todo en mi casa. Y ellos le dijeron: ¿hemos de dejar que nuestra hermana sea tratada como una ramera? Entonces Elohim dijo a Jacob: levántate y sube a Beit-Lehem y vive allí. Y Jacob le pidió a todo su pueblo que desecharan todos los ídolos ajenos que tenían entre ellos. Les dijo: pónganse ropa fresca, iremos a Beit-Lehem, y haré allí un altar a Elohim, por cuanto preservó mi vida en toda jornada. El pueblo entregó todos sus ídolos, los aretes que estaban usando, y Jacob los enterró debajo de un árbol de terebinto. Todo este oro que ellos tenían y todas las cosas con figuras de ídolos fueron destruidos. Esto sucedió cerca de Siquem. Cuando Jacob salió, un terror invadió a las ciudades y nadie los persiguió. Y llegaron de día a la tierra de Canaán, y llamó a ese lugar Beit-Lehem, o casa de pan, que ahora es Belem. Elohim se le había revelado en ese lugar. Débora, la nodriza de Rebeca, murió allí y fue sepultada debajo de un cedro llamado Alon Bajot, o cedro del llanto. Luego Jacob volvió a Padán Aram. Elohim se le apareció otra vez diciendo: tu nombre es Jacob, pero no te llamarán Jacob, tu nombre será Israel. Yo soy el Shaddai, el fructífero, y te multiplicaré. Una asamblea de naciones saldrán de ti. La tierra que yo di a Abraham y a Isaac, ahora te la he dado a ti. Será para ti y tu semilla después de ti. Jacob erigió una piedra, un pilar, como señal de que había hablado con Elohim, y derramó sobre ella una ofrenda, una libación de aceite de olivo. Luego caminó a la tierra de Yorbrat para entrar a Éfrata. Rachel comenzó con dolores de parto y tuvo una gran dificultad. La partera le dijo: no temas, este también es un hijo para ti. Pero ella murió dando a luz, y mientras moría llamó a su hijo Benoni, que significa hijo de mi dolor o hijo de mi aflicción. Pero su padre Jacob lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi derecha o del sur. Jacob erigió allí una piedra de la sepultura de Rachel hasta este día. Luego Reubén, el hijo de Lea, deshonró a su padre, pues durmió con su concubina Bilha, y Jacob lo supo. Isaac murió a los 180 años en la ciudad de Hebrón, y Jacob fue a verlo. Al morir Rachel, Jacob le puso a su hijo Benjamín, que es el hijo de mi derecha. Esto hacía alusión al Mesías venidero, que iba a nacer en Éfrata o Belén, como está en el libro de Miqueas 5:2. Pero tú, Beit-Lehem, Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Yehudá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son de tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. El Mesías iba a ser hijo de la aflicción, como está en el Salmo 116:3. Los lazos de la muerte me rodearon, y los terrores del Sheol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. También el Mesías es el hijo de la mano derecha del Padre, como está en el Salmo 110. Salmo de David.
Dice el Eterno a mi Adón: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como banquillo de tus pies. Cuando Rachel dio a luz, hubo muerte y vida, como el Mesías que tuvo que morir para resucitar en Belén, para subir a la diestra del Padre en los cielos, como dice Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de la constancia de quien sustenta todas las cosas, por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación por nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. Cuando Elohim le cambió el nombre a Abraham, nunca más se le volvió a decir de otra manera. Pero cuando Elohim le cambió el nombre de Jacob al de Israel, algunas veces sigue apareciendo en la Tanaj como Jacob y otras como Israel. Esto significa que hasta que llegue el Mesías no quedará nada de la naturaleza humana. No la habrá en nosotros, porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, como dice el Brit Hadashah, un nuevo pacto. Además, Elohim nos dará nuevos nombres. Cuando dice una nación, habla de la descendencia de Benjamín, y cuando habla de una congregación de naciones, se refiere a los descendientes de Efraín y Manashe, puesto que también aparece la palabra Goim, significa gentiles o gente, y puede ser una referencia a todas las congregaciones de no judíos que mediante el Mesías, con el mensaje cristiano, los que entre ellos han recibido al Espíritu del Mesías son parte de Israel y también son descendientes de Abraham, como está en Gálatas 3:7, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los descendientes de Jacob, representados por Efraín, están mezclados entre las naciones después del exilio a Babilonia. Ahora son parte de congregaciones cristianas. Ellos son el cumplimiento de la profecía. Por último, veremos la genealogía de Esab hasta nuestros días. Esab, el cual es el pueblo de Edom, los edomitas. Ellos surgieron de las 2 esposas que tomó Esab en Canaán. Él tuvo hijos e hijas. De su esposa Adab nacieron 3 hijos y de su esposa Olivamah también. Se fue a la montaña de Seir para darle espacio al rebaño de su hermano de Jacob, porque la tierra no alcanzaba para abastecer el rebaño de los dos, porque eran demasiadas reses. De la concubina del hijo de Esab, Elifaz, nació Amalek, y de los hijos de Reuel, otro hijo de Esab, nacieron 4 nietos de su esposa Olivamah. Tuvo a Esab y a Yeush, Yalam y Koraj. Los jefes de su descendencia fueron el primogénito de Esab y los jefes de Temán. Los hijos de los jefes de Reuel fueron Nahat, Serach, Shamnat y Misah. Luego surgieron los clanes, el clan de Seir y sus habitantes locales, Lotán, Shabal, Zibeón y Anah. Luego el clan de Dishón, Etzer y Dishan, los hijos de Jotán y descendientes de Jorí, los hijos de Shobal, de Anah y de Zibeón, de Dishón, de Etzer, de Dishan, y los reyes antes de que hubiera reyes en Israel. Luego fue la fundación de la ciudad de Dina, con Belá, el hijo de Beor, y la sucesión de los reyes. Fue Joab, Temaní, Hadá, Samlá, Shaul. Ellos vivieron en Rehobot, junto al río Nilo. Luego Baal, Hanán, Hadar, en la ciudad de Pau. Los clanes de los hijos de Tibná, Alba, Yeshet. También se puede leer en el Nuevo Pacto en 1 Corintios 51:13 y Apocalipsis 7:1-12, que Esab y Edom ahora ocupan el territorio de Jordania, entre el Mar Muerto y el Golfo de Acaba. La genealogía de Esab estaba llena de promiscuidad, ya que no guardaban el respeto por sus descendientes directos, y tuvieron hijos entre familiares muy cercanos. Los hijos de Amalek se convirtieron en enemigos del pueblo de Israel, o Jacob, como está en Éxodo 17:6. El Eterno ha jurado que hará guerra contra Amalek.
de generación en generación. Amán, que quiso destruir a todos los judíos en época de la reina Esther, era descendiente de Amalek, al igual que Herodes el Grande. Y según la tradición judía verdadera, hay un descendiente en cada generación hasta nuestros días que le hace la guerra al pueblo de Israel. ¿Cuál será en esta generación? Hubo otro descendiente de Esab llamado Anaj. Él era muy depravado. Amancilló un asno con una yegua, haciendo que naciera un mulo por primera vez, ya que él pastoreaba los asnos de su padre. Descubrió que un mulo nace al mezclar una yegua y un asno, pero Elohim tiene prohibido hacer las mezclas entre especies, ya sean de plantas, de animales y aún con los humanos. El pueblo de Edom tuvo reyes, a diferencia de Israel, que era gobernada por sus patriarcas y profetas. Cuando Israel pidió ser gobernada por reyes, Edom solo tuvo jefes. Esab honró a su padre y a su hermano Jacob, por eso sus descendientes recibieron honra, quienes forman parte de la civilización o el imperio romano. Aunque aún continúa en tiempos modernos, este será reemplazado por los descendientes de Jacob, como está en Mateo 19:30, cuando dice que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Esab se reconcilió con su hermano y desbloqueó la bendición para toda su descendencia. Él se liberó de la amargura y el resentimiento, perdonando y restauró su relación. El Levítico 19:18 dice: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Yahweh. Reconciliarse libera, y el perdonar nos da descanso, porque Elohim nos transforma, ya que si no perdonamos, Elohim tampoco perdonará nuestras ofensas, como está en Mateo 6:14. Por eso, cuando alguien nos lastima profundamente, perdonar es dejar el resentimiento y la amargura, pero nunca justificar el daño ni a la persona que lo hizo. Es decidir no cargar con ese peso que nos daña a nosotros y a los demás. Es madurar. Así demostramos que Elohim está en nosotros, porque nosotros también hemos causado daño a otros y tenemos que restituir el mal que hemos hecho. Tenemos que pedir perdón para sanar, incluso entre padres e hijos, para sanar el corazón y enseñarles humildad cuando nos equivocamos, porque el Padre pedirá cuentas a los padres de los que tienen hijos, conforme a la disciplina de la Torá. Que no les den amarguras, griterías, enojos, maledicencias y toda clase de malicia. Y vivir en la Torá nos evita todas estas cosas, sobre todo si enseñamos también a otros. En Romanos 12:18 dice: Estad en paz con todos los hombres. Es posible. Escrito está: No os venguéis, hermanos míos, sino dejadle lugar a la ira de Elohim, porque suya es la venganza, ya que Él pelea nuestras batallas por nosotros. Por eso, cuando nos reconciliamos, abrimos la puerta a la prosperidad, la bendición, la salud y la paz, porque ser humildes significa ser realistas con nuestras debilidades y las de los demás, y reconocer al Eterno como el Todopoderoso que habita en nosotros. Elohim nos impide la idolatría, incluso hacia nosotros mismos, ya que lo contrario de la humildad es el ego, y los ídolos traen la ira de Elohim. Los dioses pequeños o falsos son un punto de contacto con los demonios. En Deuteronomio 7:26 dice: No traerás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema, maldición. Cuando tenemos cualquier imagen de ídolo, santo, virgen u otros dioses o ángeles caídos, eso es idolatría. Y cuando se les adoran con veladoras, ofrendas de flores o comida, eso es santería, porque se les pide un favor a cambio de lo ofrecido, haciendo sacrificios a ellos, como está en Hechos 15:20, que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de comer carne con su sangre. Todo esto es esclavitud, son cadenas espirituales que nos someten
a depender de ellos. Pero Yahshua dijo, la verdad os hará libres. Por eso rompemos las ataduras demoníacas y hacemos liberación, renunciando a todo tipo de rituales e ídolos. Elohim nos pidió deshacernos de ellos, purificarnos, como a Israel de Jacob les mandó lavar y cambiar sus vestidos, no solo físicamente, sino en lo espiritual, quitando toda la idolatría de su ropa, de imágenes, de estampas, de joyería, de decoraciones idolátricas en sus casas. Va más allá de adorar dioses falsos, porque en estos tiempos existen personas muy famosas en los medios de entretenimiento que practican la masonería, que es hechicería en grados muy elevados, y practican en lo secreto, para que las masas de millones de personas sean pactadas o hechizadas, y los adoren como si fuesen dioses. También el amor a las cosas materiales es una forma de idolatría, el amor a la casa, el coche, o hasta adorar su propia imagen más que a Elohim, cambiando su aspecto por algo fabricado, mostrando su cuerpo en las redes sociales, gastando su tiempo y recursos en vanidades y en temas superficiales, aparentar lo que no se es con la ropa que usamos para alimentar el ego, el orgullo, la vanidad, la falsedad, con una imagen mentirosa. Eso también es una forma de idolatría hacia sí mismo. El pueblo de Israel aceptó deshacerse de sus imágenes y se dispusieron a adorar y obedecer al único Elohe, Yahweh. Dijeron, Él causa que nuestros enemigos tengan temor de nosotros. En total, los patriarcas edificaron 7 altares. Sus nombres son Casa de Elohim y Ruina, Fuerza y Asociación, Instrucción y Ashembera, Pozo del Juramento o 7, Almendra, Casa de Elohim en Betel. El pueblo de Israel se dividió en 2 reinos, como cuando Jacob dividió su campamento en 2, por si uno era destruido, el otro tuviera la oportunidad de huir. De la misma manera, la casa de Judá fue resguardada, como Joseph, el hijo de Rachel, para ser preservada y separada de la idolatría de las naciones, pues ellos son el olivo natural, quien guarda la Torá, las promesas, los escritos originales, los pactos, el arca. Ellos son el remanente y por medio de Yahshua somos acercados a los pactos y a la promesa del Elohim de Israel. Yahshua es la conexión de las 2 casas para ser una sola nación. Él es la puerta, el camino, la verdad y la vida eterna. Y así concluye esta parashá, que es Vayeshlach, se estableció o se asentó. Tengan un excelente Shabbat Shalom y bendiciones a todos. Les pido que por favor se suscriban al canal, que compartan, que dejen sus comentarios y nos vemos la próxima semana con la siguiente parashá. Que Yahweh los bendiga. Le damos las gracias a nuestro Abba Kadosh por habernos escogido entre todos los pueblos y porque nos dio su Torah, toda Rabá, a nuestro Padre Eterno, Yahweh Sebaot. Y Shabbat Shalom a todos. Yahweh los bendiga. Estoy muy contenta. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un muy bonito fin de semana y un muy hermoso Shabbat. Shabbat Shalom a todos. Esperando el novio anhelado, nos llevas por siempre a tu lado, vestiduras resplandecientes y las lámparas llenas de aceite, doblando el cielo como pergamino. Y la nueva Jerusalén, adornada de lino fino. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit.
a tu ciudad.